Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos continuando con esta serie de videos relacionados con el examen Exani 2, el cual es un examen dirigido para todos aquellos estudiantes los cuales quieren ingresar a una de las carreras relacionadas con las ciencias de la salud. En este video hablaremos del módulo de premedicina, el cual corresponde a la salud pública y la medicina comunitaria. En este video en específico estaremos continuando con el tema de triada ecológica, así que si no has visto la primera parte de este video en el cual hablamos sobre una pequeña introducción, te invito a que lo mires de forma rápida y continuemos con este video en el cual estaremos hablando específicamente y únicamente sobre la agente causal, que es uno de los componentes de la triada ecológica. Y bueno, como en cada uno de los videos que estaremos subiendo, siempre estaremos comenzando con el temario. En este caso, aquí estamos indicando que continuamos en el tema de triada ecológica. De la misma forma, siempre tendremos la bibliografía, la cual está pegada estrictamente a los temarios de Exani 2 para que de esta manera sea mucho más fácil repasar los temas. En este caso, la bibliografía pertenece al MOPESE 2, como en el video anterior. Hemos agregado una segunda bibliografía, la cual pertenece al temario de Exani 2, que son el libro de las ciencias de la salud, séptima edición, y Gashida Hirose. Y bueno, comencemos de una vez con este video. Para empezar, tenemos que recordar un poco acerca de la triada ecológica. Vamos a recordar que la triada ecológica también es denominada como triada epidemiológica y esta se va a encontrar formada o constituida por tres componentes fundamentales, como lo son el agente causal, el huésped y el ambiente o el medio ambiente. Y que la triada ecológica es uno de los modelos de causalidad, los cuales van a ser aplicados en enfermedades que son transmisibles. Una vez dicho todo esto, bueno, pues aquí tenemos uno de los esquemas, que una de las bibliografías que marca el Exani 2, en el cual podemos ver cómo es que se encuentra constituida esta triada epidemiológica. Y bueno, tenemos que la triada ecológica nos va a permitir entender las relaciones que existen entre los diferentes elementos que conducen a la aparición de una enfermedad transmisible. Entonces, al hablar de enfermedad transmisible es muy importante que nosotros conozcamos cuál es la definición de enfermedad transmisible. Vamos a decir que una enfermedad transmisible es cualquier enfermedad que es causada por un agente infeccioso específico o por algún producto tóxico procedente de este agente, el cual se manifiesta por transmisión de ese agente. Entonces tenemos básicamente que este sería el concepto de enfermedad transmisible. Ahora bien, continuemos con el agente causal, que aquí lo tenemos. Es muy importante que podamos definir lo que es un agente causal. Para esto les vamos aquí a presentar una de las definiciones, la cual esta definición la obtuve del libro de MOPESE 2. Vemos que un agente causal es un factor que puede ser un microorganismo, puede ser una sustancia química o puede ser una forma de radiación, cuya presencia excesiva o en relativa ausencia es esencial para la ocurrencia de una enfermedad. Por su parte, tenemos como segunda definición, la cual obtuvimos de la bibliografía correspondiente a Gashida Hirose, menciona que un agente causal es todo poder o principio o sustancia que es capaz de actuar en el microorganismo y es nocivo si su presencia produce una enfermedad. Entonces aquí les estoy presentando las dos definiciones, por si en el examen les presentan una de las dos, cualquiera de las dos definiciones serían correctas. Si nos fijamos bien en estas dos definiciones, podemos darnos cuenta que una definición complementa a la otra. En la primera menciona que un agente causal son los microorganismos, las sustancias químicas y una forma de radiación, que en una presencia aumentada o relativa producen enfermedad, producen una patología. Y acá ya nos dice, es todo poder o principio que causa una enfermedad, que produce una patología. Entonces nos viene a complementar aquí la definición de agente causal. Ahora, por su parte, tenemos que los agentes causales pueden dividirse de dos maneras, y para ello tenemos que podemos encontrar agentes biológicos y agentes no biológicos. Aquí tenemos uno de los esquemas, el cual lo hemos obtenido de la bibliografía MOPESE 2, en la cual nos presenta un ejemplo en el cual estamos viendo a los agentes biológicos y a los agentes no biológicos.
En los biológicos hace referencia a las bacterias, a los protozoarios, a los hongos, rickettsias y virus, mientras que en los no biológicos podemos encontrar las sustancias químicas o algunas condiciones físicas que pudieran estar condicionando o que pudiesen contribuir a que se presente una patología. Tenemos, por su parte, que los agentes biológicos los podemos definir como aquellos organismos vivos. Todo organismo que esté vivo es un agente biológico, el cual tenga la capacidad de producir una infección o una enfermedad en el ser humano y en los animales. Por su parte, la segunda definición que también encontramos dentro de la bibliografía es que pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos o toxinas. Al igual que en el ejemplo anterior, tenemos una definición que se encuentra complementando a la otra. Entonces ya sabemos hasta este punto que los agentes biológicos pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos y pueden ser parásitos, y que son microorganismos que pueden ser causantes de infección y que son microorganismos que van a causar una enfermedad no solamente en los seres humanos o en los individuos, sino que también son causantes de enfermedades en los animales. Y bueno, vamos a ir poco a poco viendo los aspectos más importantes de los agentes biológicos. Vamos a comenzar por las bacterias. Este es un resumen a grandes rasgos de lo que marca la bibliografía. Entonces, una de las características que no podemos olvidar de las bacterias es que van a ser un grupo heterogéneo de microorganismos, es decir, son un grupo muy variado de microorganismos, y tenemos que una de sus características es que van a ser de un tamaño pequeño. Los más pequeños miden de 0.2 hasta 2 micras de diámetro, y aquí podemos mencionar el reino protista. Por otra parte, también tenemos que otra de las características importantes de las bacterias es que éstas pueden invadir directamente a los tejidos. Es la fisiológica de saber cómo es que trabajan. Se van a encontrar invadiendo directamente los tejidos, pueden segregar toxinas, las cuales estas toxinas pueden ir a la sangre y de ahí a diversas partes del organismo, lo que generalmente conocemos como toxemia, que son otros conceptos que más adelante ustedes irán viendo, pero que esta viene a ser una característica importante en este momento al hablar de las bacterias. Por otra parte, también tenemos que las bacterias pueden ser clasificadas de varias formas por sus características morfológicas, es decir, la gran mayoría de las bacterias tienen formas características, formas que las distinguen unas de otras. A esto se refiere con morfología. También van a presentar características bioquímicas que las van a hacer posible poder clasificarlas. Y bueno, aquí tenemos una de las tinciones que son utilizadas para las bacterias, y en la cual consiste en la respuesta que van a estar presentando a la coloración de Gram, la cual va a ser básicamente basada en su estructura celular. Vamos a decir que tenemos bacterias Gram positivas cuando a la tinción de Gram tienen el complejo cristal violeta yodo, y por su parte decimos que son bacterias Gram negativas cuando se decoloran con el alcohol o se pueden colorar después con safranina. Quizás hasta este punto manejan muy poca información acerca de la tinción de Gram, pero es importante que puedan identificar estas pequeñas características resumidas que les he puesto aquí, porque es lo que muy probablemente les van a preguntar. Hay muchas más cosas acerca de la tinción de Gram a mayor profundidad, pero básicamente lo que ustedes deben de saber es esto: cuál es la coloración que presentan las bacterias Gram positivas y cuál es la coloración que presentarían las Gram negativas, a grandes rasgos. Continuamos por otra parte y las características de las bacterias. Las bacterias también pueden ser clasificadas por su mecanismo de movimiento y por las características de la pared celular, como ya lo mencionábamos anteriormente con la tinción de Gram. Dependiendo del tipo de pared celular que tengan las bacterias, pueden ser clasificadas en Gram positivas o Gram negativas, dependiendo del aspecto que presenten a la tinción de Gram. Tenemos que las bacterias pueden clasificarse en mixobacterias, pueden clasificarse también en espiroquetas, y por último tenemos que también las podemos encontrar como eubacterias y micoplasmas. Entonces aquí les haré un pequeño desglose con las características más importantes de estas tres.
vamos a comenzar con las mixobacterias. Dentro de las mixobacterias nosotros podemos mencionar que no van a ser patógenas para el ser humano, las mixobacterias. Tenemos también que presentan una forma peculiar, una forma característica, que es una forma de bastón. Por su parte tenemos que las mixobacterias, la característica de su pared celular es que son flexibles. Hasta aquí llegaríamos con los datos importantes o con las características importantes de las mixobacterias. Continuamos con las espiroquetas. Tenemos que tienen una forma característica en forma de espiral. Aquí ya vemos que hay una variación en cuanto a la forma en correlación con la anterior que ya mencionamos. Tenemos que tiene una pared delgada y flexible también. Tenemos que se va a desplazar por movimientos ondulantes y que las espiroquetas pueden ser causantes de enfermedades como son la sífilis, como es la fiebre reumática y como es la leptospirosis, que generalmente se presenta en animales. La fiebre reumática, que una de las bacterias causantes de la fiebre reumática, aquí les he puesto el ejemplo, es la Borrelia recurrentis, mientras que la bacteria causante de la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, es la Treponema pallidum. Continuamos con la siguiente. Tenemos que las eubacterias y Mycoplasma, ellas, a diferencia de las anteriores que mencionábamos que tenían una pared delgada, flexible, estas ya presentan una pared rígida y gruesa. Pueden ser inmóviles o pueden tener flagelos, los cuales les permite realizar el movimiento. A su vez las podemos clasificar dentro de formas miceliales y formas unicelulares simples. Al hablar de las formas miceliales tenemos como ejemplo a los actinomicetos, los cuales tienen un crecimiento a partir de filamentos arborescentes. Y tenemos como ejemplo a la micobacteria, y en este caso tenemos a la Mycobacterium tuberculosis, la cual es causante de la patología o de la enfermedad denominada tuberculosis. Y por último tenemos las formas unicelulares simples, las cuales se van a encontrar comprendiendo a los parásitos intracelulares. Y dentro de estas formas unicelulares nosotros podemos mencionar a la Rickettsia y a la Clamidia. Ahora bien, ya hemos finalizado con lo que corresponde a las bacterias, las características más importantes y a grandes rasgos. Continuaremos a su vez con los virus, también mencionando lo más importante y lo más resumido posible sobre estos microorganismos. La realidad es que hay un sinfín de características y a medida que vayan ustedes avanzando encontrarán muchas más. Esto viene a ser lo básico y lo más importante. Tenemos que los virus, tenemos que saber que son los agentes más pequeños y que solamente pueden ser visibles con el microscopio electrónico. Entonces aquí ya tenemos una característica importante. Estos no se van a poder desarrollar en medios de cultivo artificial. Las bacterias sí se pueden desarrollar en medios de cultivo artificial. Cada una de las bacterias tiene su medio de cultivo idóneo o apropiado en el cual puede llevar a cabo su crecimiento y ellos, para poder multiplicarse, necesitan estar dentro de la célula. Para poder llevar a cabo sus procesos de replicación, necesitan estar dentro de la célula, a diferencia de las bacterias que no necesitan estar dentro de la célula para poder cultivarlas en un medio de crecimiento y de esta manera ver cómo es que se comportan en diversos medios de cultivo. Por su parte, tenemos también que contienen RNA o DNA cubierto por una envoltura proteica. Por su parte tenemos que hay un componente muy importante al hablar de los virus. Tenemos que tienen una parte denominada virión. El virión es la unidad infecciosa y es la parte que es capaz de infectar a organismos unicelulares y pluricelulares. Tenemos que los virus pueden ser clasificados dependiendo de varias características. Los virus pueden ser clasificados dependiendo de su ácido nucleico, que algunos podrán tener DNA y otros RNA. También pueden ser clasificados de acuerdo al tamaño y forma del virus. Por su parte, también pueden ser clasificados dependiendo de la susceptibilidad que tengan a algunos agentes físicos o a algunos agentes químicos. Y por último, tenemos que la manera en la cual podemos clasificar a un virus es por el modo de transmisión.
es decir, la manera en la cual el virus se transmite de un individuo a otro y es capaz de poder llevar a cabo la replicación y de esta manera poder ocasionar una enfermedad o una patología en el individuo que porta el virus. Tenemos aquí algunos ejemplos de virus que menciona la bibliografía para que tengan ustedes algunas patologías relacionadas con los virus. Tenemos el ejemplo de la encefalitis, tenemos el ejemplo de la fiebre amarilla, la hepatitis, la influenza, la parotiditis, la poliomielitis, la rabia, rubiola, sarampión y varicela. Si vemos aquí, pues menciona la poliomielitis, la rubiola, el sarampión y la varicela, la influenza, que se encuentran agregados en la Cartilla Nacional de Vacunación, que son con el fin de prevenir dichas patologías, las cuales o son causadas por virus. Ahora bien, tenemos y vamos a comenzar con los hongos. Aquí dentro de los hongos nos ofrece la bibliografía un poco de información con respecto a los hongos. Entonces, lo que tenemos que saber de los hongos son estas dos características. Los hongos se van a encontrar perteneciendo al reino de los protistas superiores y se van a encontrar compartiendo estructura eucariota con las plantas y los animales. Tienen una parte, al igual que como mencionábamos anteriormente, el virus tiene el virión, pues el hongo tiene el micelio. El micelio son esos filamentos ramificados los cuales se van a estar entrelazando, tal y como lo podemos ver aquí en esta imagen, si se alcanza a apreciar un poco, esos filamentos ramificados y esa parte blanquecina que va formando el hongo se le denominan hifas, que es la parte característica o la manera en la cual nosotros podemos identificar que esto se trata de un hongo. Ahora bien, continuemos con los parásitos. Los parásitos tenemos que van a ser estudiados por la materia de parasitología y estos se van a encontrar estudiando principalmente a los protozoarios y a los helmintos. Tenemos que una de las características importantes de los protozoarios es que estos son unicelulares y estos se van a clasificar de 4 formas diferentes. Tenemos que la primera forma en la cual se van a estar clasificando a los protozoarios se le denomina mastigófora y son todos aquellos protozoarios los cuales se caracterizan por presentar flagelos, como ejemplo la Giardia lamblia y la tricomona, que son causantes en el caso de la tricomona, que es causante de infecciones de vías urinarias. Entonces tenemos que estas se caracterizan por ser flagelados. En este caso, en la parte superior, aquí tenemos un ejemplo de Giardia, que es causante muchas veces de enfermedad gastrointestinal, y la tricomona, como lo mencionábamos, es causante de algunas infecciones de vía urinaria. Tenemos después la sarcodina. La sarcodina corresponde a las amibas, que tenemos este ejemplo, la amibiasis. En este caso, en la parte también superior, tenemos un ejemplo de lo que viene siendo una amiba y vemos cómo es que sus formas van variando una a la otra y van presentando características diferentes. Continuamos con la ciliófora o ciliata. Esta se va a caracterizar por presentar cilius y un ejemplo de ciliófora o de ciliata es, por ejemplo, el Balantidium coli. Por último tenemos a la esporozoa, la cual se caracteriza por tener o por requerir de 2 huéspedes para poder completar con su ciclo vital. Dentro de los ejemplos de esporozoa, la Plasmodium malaria, Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, que son las causantes de la enfermedad conocida como malaria. Los helmintos van a ser multicelulares, ¿sí? Anteriormente mencionábamos que los protozoarios son organismos unicelulares y en esta parte nosotros podemos saber que los helmintos son los microorganismos multicelulares. Aquí ya tenemos una división al hablar de parásitos. Ahora bien, comencemos con la clasificación de los helmintos. Tenemos que a los helmintos los podemos encontrar como platelmintos y como nematelmintos. Los platelmintos van a caracterizar por ser gusanos planos. Esa sería una de las características significativas de los platelmintos. Son gusanos planos, los cuales no poseen una cavidad corporal o también denominado celoma, y que estos a su vez los podemos clasificar de 2 formas.
Los platelmintos se dividen en céstodos y en tremátodos. Los céstodos van a ser o van a presentar una característica similar a una cinta, es decir, son microorganismos con un aspecto alargado en forma de cinta. Tenemos como por ejemplo a la Taenia solium y tenemos como segundo ejemplo a la Taenia saginata. En la parte superior vemos la Taenia solium con sus ganchos y sus ventosas, y tenemos aquí que tiene tres ventosas, mientras que la Taenia saginata posee solamente 2 ventosas, pero pertenecen a los platelmintos, que a su vez se clasifican en céstodos. Por su parte tenemos que los tremátodos son cortos, son planos y son parecidos a una hoja, como por ejemplo la fasciola hepática, que es causante de algunas enfermedades hepáticas. Acá tenemos la forma característica, esta diferencia de las anteriores, son planas y tienen una forma parecida a una hoja. Por su parte tenemos que los nematelmintos son gusanos redondos, los cuales sí presentan una cavidad corporal. Mencionamos que los platelmintos no presentan cavidad corporal o celoma. Los nematelmintos son gusanos redondos con cavidad corporal o también denominados celoma. Dentro de los ejemplos de nematelmintos podemos tener como ejemplo a Ascaris lumbricoides. Aquí en la parte inferior tenemos un ejemplo de estos y que bueno, de esta manera podemos estarlos identificando. Ahora bien, es importante que recordemos que no solamente tenemos agentes biológicos y que no solamente los agentes biológicos son capaces de producir enfermedad o patologías en el ser humano o en el individuo, sino que también hay una serie de factores no biológicos, como pueden ser físicos o químicos, que también se encontrarían siendo causantes de alguna enfermedad o patología en el ser humano. Para ello, bueno, vamos a ver que los cambios físicos también se van a encontrar involucrados. Dentro de los cambios físicos, uno de los más representativos son los fármacos, los medicamentos. Tenemos que todos los fármacos, sin excepción alguna, pueden tener efectos secundarios. No hay ningún medicamento que no presente un efecto secundario. Por eso es importante conocer cuáles son los efectos secundarios, cuáles son los beneficios, los pros y los contras al momento de prescribir una medicación a un determinado paciente. También tenemos que los fármacos pueden tener reacciones adversas. Estas reacciones adversas pueden ser muy variables y dentro de estas reacciones adversas nosotros podemos mencionar las reacciones alérgicas. Siempre es muy importante que antes de administrar un medicamento en un paciente, nosotros preguntemos si el paciente es alérgico a algo o si es alérgico a algún medicamento. De esta manera podemos evitar este tipo de reacciones adversas, efectos tóxicos e intolerancia al medicamento. También tenemos que todos los fármacos pueden tener contraindicaciones. Esto de la contraindicación significa que no lo puedo usar en este paciente por una razón. Entonces tengo que cambiar a otro medicamento que no tenga una contraindicación para este paciente. Esto poco a poco y a medida que avanzan en la carrera y que empiezan a conocer un poco de la farmacología, van a ir entendiendo que los medicamentos tienen contraindicaciones. No lo puedo usar en este paciente porque mira, tiene esta condición patológica, la cual puedo aumentarla con el uso de este medicamento, pero tengo esta otra opción con la cual no lo afecto y bueno, poco a poco ustedes irán viendo eso de manera más detallada y de manera más detallada sobre todo. Y bueno, por último tenemos dentro de los fármacos que es importante que nunca nos automediquemos. Todos los medicamentos tienen, como lo mencionábamos, sus efectos secundarios, sus reacciones adversas, su contraindicación y es importante que no lo hagamos, sino que acudamos con el médico o la médica que estén capacitados para poder de alguna manera prescribirte este medicamento y saber que obtendrás los beneficios del uso de un medicamento en particular. Ahora continuemos. Dentro de los cambios físicos, al igual que los fármacos, también tenemos cambios de temperatura. El ser humano o el individuo está constantemente sujeto a los cambios de temperatura y estos también pueden ser causantes de patología o de enfermedad. Tenemos que durante los cambios de temperatura se van a encontrar involucrados tanto la piel como el sistema circulatorio y puede haber algunas zonas más afectadas.
También tenemos que el calor excesivo, los cambios que se van a encontrar presentándose como consecuencia del calor excesivo, pueden estar modificando las concentraciones osmóticas de los líquidos corporales, como por ejemplo los electrolitos y el agua. Una persona que ha estado soportando calor excesivo, altas temperaturas o que se han encontrado caminando por un determinado tiempo, pues son personas que pueden presentar cambios en los líquidos corporales. A eso es a lo que se refiere con las concentraciones osmóticas, que pueden presentar deshidratación. También tenemos que pueden haber cambios del volumen sanguíneo. Al hablar del volumen sanguíneo, pues está relacionado también con los líquidos corporales. Puede haber agotamiento por calor, como por ejemplo debilidad y cansancio, y como lo es el golpe de calor, que en alguna vez hemos escuchado sobre esto, el golpe de calor, el cual involucra un desequilibrio de la presencia de los líquidos corporales a consecuencia del calor excesivo, la insolación en todos aquellos individuos que tienen que recorrer largos trayectos bajo inclemencias del clima, como lo son el calor excesivo. También tenemos un aumento de temperatura, lo cual puede ocasionar un daño a órgano. El ser humano, el individuo, tiene una temperatura idónea a la cual tiene que permanecer para poder mantener el equilibrio homeostásico, así como lo habíamos mencionado en el primero o en el segundo video del cual hablamos. Tiene que mantener un equilibrio y para esto pues tiene que evitar las circunstancias en las cuales pueda poner en peligro dicho equilibrio homeostásico. Por otra parte, no solamente el calor excesivo puede ser causante de desequilibrio en el ser humano, en el individuo, sino que el frío intenso a su vez también ocasiona que se presenten cambios vasculares, cambios en las arterias, por ejemplo, la falla del sistema circulatorio o la muerte. Hay diversos mecanismos de adaptación, los cuales están sujetos a cambios en el clima. Por ejemplo, los pacientes cuando hace frío intenso, hablamos de cambios vasculares. Las arterias con el frío tienden a producir cierta vasoconstricción. Hablamos de vasoconstricción cuando el vaso sanguíneo se encoge o se hace más pequeñito, lo cual disminuye la luz arterial de dicho vaso y es más probable que el flujo sanguíneo tienda a presentar de alguna manera una disminución. También no solamente por los cambios vasculares, sino también por la hipotermia que pudiese estar presentando un paciente al estar en un ambiente de frío intenso. Entonces, hasta aquí vemos cómo es que los cambios de temperatura pertenecientes a los agentes físicos afectan de manera directa la homeostasis o el equilibrio que debe de conservar el individuo para poder mantenerse en un estado de bienestar. Por otra parte, tenemos también que no solamente los fármacos, no solamente las variaciones en la temperatura, sino que también la presión de gases o líquidos pueden estar condicionando dicho equilibrio y pueden estar ocasionando una patología. Tenemos que las modificaciones que se dan en la presión atmosférica. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de pacientes o de individuos que por una determinada enfermedad no pueden viajar en avión o es conveniente que no lo hagan? Y bueno, aquí tenemos el porqué. Tenemos que los tejidos pueden sufrir lesiones, todos los tejidos pueden sufrir lesiones y estas lesiones pueden ser ocasionadas por una diferencia de presión que haya entre el medio ambiente mayor a los 50 milímetros de mercurio, como por ejemplo en algunas actividades como son el buceo y los vuelos a grandes altitudes. Esto ocasiona una lesión, la cual es conocida como barotrauma. El barotrauma se caracteriza por ser una lesión en oídos y en senos paranasales. Por otra parte, tenemos que también hay un aumento de la presión del aire. El nitrógeno de la atmósfera pasa a la sangre, ejemplo, narcosis, y esto disminuye la coordinación y produce convulsiones. Ahora bien, continuamos con el siguiente punto importante sobre la modificación de la presión atmosférica. Tenemos que el oxígeno a mayor presión puede ser causante de convulsiones y de daño pulmonar. Y por último tenemos que el exceso de dióxido de carbono, también si inhalamos o si el paciente se encuentra inhalando
una gran cantidad de exceso de dióxido de carbono puede producir debilidad, mareo e inconsciencia. En algunas ocasiones hemos escuchado de algunos accidentes domésticos en los cuales, como consecuencia del frío intenso, en muchos hogares tienden a prender fogatas dentro de las casas o lumbres con el fin de poder mantener un poco el calor dentro de las casas, pues algunas personas permanecen dormidos con la presencia de esa fogata o esa lumbre prendida, y bueno, lo que está despidiendo esa fogata es una gran cantidad de dióxido de carbono que ellos, al estar dormidos, descansando, pues se encuentran inhalando de manera inconsciente, y lo cual lleva a una intoxicación por dióxido de carbono, lo cual pone en riesgo la vida. Y bueno, lo que causa esto es que las personas presentan debilidad, mareo, permanecen inconscientes y pueden permanecer inconscientes hasta que se produce la muerte por intoxicación de dióxido de carbono. Aquí el tratamiento sería la administración de oxígeno para de alguna manera poder eliminar el dióxido de carbono con el oxígeno. Ahora bien, tenemos que los efectos mecánicos de objetos o instrumentos también se van a encontrar formando parte de los agentes físicos que pueden ser causantes de desequilibrio homeostásico. Las lesiones por contusiones, las lesiones por heridas. Tenemos que puede haber lesión de los tejidos. Cuando un objeto choca violentamente con un tejido, se le va a llamar contusión. La contusión se presenta cuando no hay pérdida de continuidad, de la piel, como lo vemos en el ejemplo de la parte superior, en el cual no hay pérdida de continuidad. Al hablar de pérdida de continuidad nos referimos a que no hay un corte, ha sido producido por un objeto que choca violentamente con dicho tejido. Por otra parte, tenemos que las heridas son todas aquellas en las cuales hay pérdida de la continuidad, como vemos aquí en este ejemplo, en el cual ha sido producido por un objeto cortante, el cual también hay presencia de sangre como consecuencia de la herida y la pérdida de continuidad que se ha presentado, de una herida por un objeto cortante. Por otra parte, tenemos que las heridas, hay varios tipos de heridas. Tenemos que puede haber abrasiones y excoriaciones, que son lo que corresponde a las raspaduras. Entonces, al hablar de abrasiones o excoriaciones, ya vamos a saber qué son las raspaduras. También tenemos laceración o desgarro, que estos van a ser incisiones producidas por objeto cortante, mientras que las heridas penetrantes van a ser ocasionadas por proyectil de arma de fuego, como lo vemos aquí. Y por último tenemos la obstrucción del tracto respiratorio, lo que corresponde a la asfixia por estrangulamiento, en la cual pues hay una privación del oxígeno necesario para de esta manera poder llevar el oxígeno necesario a todos los órganos, con lo cual también conlleva la muerte. Ahora bien, continuemos con la electricidad, que sigue siendo de los cambios físicos que pueden producir patología o enfermedad o incluso la muerte en los individuos o en los pacientes. Tenemos que lo que debemos de recordar sobre la electricidad es que ocurre cuando alguna parte del cuerpo se encuentra completando el circuito entre dos conductores. Entonces, para que esto se produzca, tenemos que tener dos conductores, los cuales complementen un circuito y se produzca este tipo de lesiones por electricidad. Tenemos que los grados de lesión de electricidad van a depender del tipo de corriente que esté produciendo la lesión, que puede ser alterna o directa. También va a depender de la cantidad de corriente, el amperaje es importante, la fuerza electromotriz, el voltaje y la resistencia de los tejidos, asimismo como la duración y la superficie de contacto. Es importante poder medir o cuantificar el grado de lesión dependiendo de estas características que son importantes y que de alguna manera van a condicionar la vida del paciente o del individuo que esté siendo afectado por este tipo de lesión. Una corriente que atraviesa el cuerpo va a tender a seguir el camino más corto entre el lugar de entrada y de salida, tal y como lo vemos aquí en la imagen que tenemos a su izquierda, en la cual vemos cómo es que la corriente eléctrica atraviesa el cuerpo, pero va a seguir ese camino hacia el lugar de salida. La energía eléctrica
entra y sale. En su camino se va a encontrar alternando o lesionando gravemente algunos órganos vitales como pueden ser corazón, pulmón, sistema nervioso, y que todo esto puede conllevar a la muerte del individuo, del paciente que esté siendo afectado por esto. También las lesiones por electricidad que pueden ser ocasionadas por esto son las eléctricas, debido a que la piel presenta una mayor resistencia frente a la corriente eléctrica. Y bueno, entonces hasta este punto podemos aquí ver estas características importantes de la electricidad. Y bueno, ahora una vez que ya hemos visto cuáles son los agentes físicos, continuaremos con los agentes químicos que también de alguna manera se van a encontrar ocasionando daño al individuo o al paciente que se encuentre en contacto con dichos agentes químicos. Ahora bien, continuemos con la radiación. Tenemos que la radiación es la emisión, la transmisión y la absorción de cierto tipo de energía que de acuerdo con sus características pueden ser electromagnética o pueden ser atómica. La radiación electromagnética se va a caracterizar porque se propaga básicamente o principalmente en ondas. La radiación electromagnética se va a encontrar clasificándose por su longitud de frecuencia y por el espectro de la forma amplia de gama que ésta se encuentre formando. Tenemos como por ejemplo las ondas de radio y las ondas de los microondas, que vienen a ser radiaciones electromagnéticas. Por otra parte tenemos a la radiación atómica. La radiación atómica se refiere al movimiento de las partículas elementales del átomo, la cual se puede generar por aceleración de los protones, de los neutrones y de los electrones, lo cual va a estar llevando a la desintegración de los compuestos radioactivos. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Como siempre, te doy las gracias por acompañarme en toda esta serie de videos. Si te ha gustado este video, por favor no olvides apoyarnos dándole un like a este video, suscribiéndote al canal o haciendo algún comentario, alguna duda o sugerencia que tengas con respecto a este tema. Y si gustas, ¿por qué no compartirlo con alguno de tus compañeros o amigos que también se encuentren estudiando para este examen? Sin más por el momento, me despido. Nos vemos en el próximo video.